Benvinguda, Corporació Municipal. Benvinguts amics i amigues de la revista L'Assalt. M'escolteu super estrany. Simplement donar-vos les gràcies per haver vingut. Esta és la setena conferència o la setena xerrada històrica que fem des de la revista L'Assalt. Esta és una de les dues activitats principals que la revista duem a terme. Una ja sabeu que és la revista, que existeix des de l'any 2017. Va començar a ser una revista trimestral, pero ahora es una revista que es una vegada al año. Se puede comprobar perfectamente con el título de la charla, es Oropesa, Bastión de Guerra, la línea olvidada y la batalla olvidada, a cargo de Joan Vaquero, que és el van conèixer precisament l'edició de l'any passat de la jornada històrica, que vindrà com a públic, i la veritat és que van conèixer un poquet el seu treball prèviament i van voler comptar amb ell per a l'edició que enguany hem organitzat, com sempre, des de la revista L'Assalt en la col·laboració de l'Ajuntament d'Orpesa. Res més, simplement comentar això, que Joan Vaquero és historiador, és guia oficial de turisme i sobre el contingut de la xerrada preferís que entrem en matèria i que ell siga el que ens explique. Ben, moltes gràcies a tots. Bueno, buenas tardes, bienvenidos aquí al Museo de Oropesa. Me llamo Joan, soy historiador, concretamente mi especialidad es prehistoria y arqueología y patrimonio territorial y cultural, que es una cosa que es un poco rara con respecto a lo que va a ser la exposición de hoy, porque vamos a centrarnos en un tema de historia contemporánea, vamos a hablar sobre la Guerra Civil Española, pero antes de entrar en materia, lo primero que quiero decir es dar las gracias al Ayuntamiento de Oropesa del Mar por haber confiado para que pueda hacer hoy lo que es esta conferencia aquí. Por otro lado, agradecer a los participantes y a los creadores de la revista L'Assalt por también haber contado conmigo para poder hacer lo que es esta exposición. Y por último, a todo el público asistente, gracias por venir para poder escuchar lo que voy a contar sobre el municipio de Oropesa del Mar. Concretamente, voy a centrarme bastante en lo que es el subtítulo, en lo de la línea olvidada de la batalla olvidada. Quiero que a lo largo del recorrido que vamos a hacer esta tarde os quedéis con ese subtítulo. ¿Por qué? Porque de la Guerra Civil Española se ha hablado ríos de tinta, podríamos estar días tranquilamente hablando sobre ello, pero ha habido ciertos huecos, ciertos vacíos dentro de la historiografía histórica militar de la Guerra Civil, en las cuales, por ejemplo, nuestra tierra, la provincia de Castellón, desde ciertos aspectos ha quedado totalmente olvidada. Y lo que hemos estado trabajando, no solo yo, sino alguno de mis compañeros también, es intentar sacar a la luz algunos de los elementos patrimoniales que fueron olvidados, y aquí quiero hacer un pequeño apéndice, no sé si por intencionalidad de olvidarlos o simplemente por descuido histórico se han olvidado, concretamente, y que afectan a lo que es el patrimonio que tenemos aquí en el municipio de Oropesa del Mar. Antes de empezar, voy a dar tres puntos clave. El primero de todos, y es algo que soy guía oficial de turismo, hago las visitas aquí en el municipio de Oropesa del Mar, y para mí es algo que es básico cuando hablo de este tema o cuando vamos a visitar estos puntos. Señores y señoras, la exposición de esta tarde no tiene ningún componente político. Esto es una visita o una explicación exclusivamente de patrimonio militar, y me voy a centrar exclusivamente en elementos de patrimonio militar. A mí y a los que hay a vuestro alrededor no le importa lo que piensen políticamente. Así que, por favor, sacamos el componente político de lo que es la exposición que vamos a hacer esta tarde. En este caso, las líneas formaban parte de lo que es el Ejército Popular de la República. Me voy a centrar mucho en ellos, ¿por qué? Porque son quienes las construyeron, pero eso no quiere decir que haya aquí ningún tipo de componente político a ese respecto. Así que ese es el primer punto que quería dejar claro. Segundo punto, voy a utilizar terminología indistinta para cada uno de los bandos. Puedo usar desde ejército franquista a nacional sublevado, ejército rojo, hasta ejército popular de la República. Así que voy a estar utilizando indistintamente lo que son diferentes términos que se usaban en aquella época. Eso es algo que para mí es base. Y el último punto, y para mí muy importante, es que yo os voy a enseñar lo que son fotografías. Y para ver esto, lo más bonito, y algunos de los presentes ya habéis estado, lo más bonito y de la mejor forma para entenderlo es en el campo.
Evidentemente no puedo llevaros a todos a ciertos puntos dentro de la Sierra de Oropesa. ¿Por qué? Porque la accesibilidad es muy mala donde se construyeron estas posiciones, pero voy a intentar traeros parte de lo que tenemos ahí fuera a lo que es una sala del museo, así que quiero que también tengamos ese punto en la cabeza de que va a ser, en algunas ocasiones, va a ser difícil ver y entender lo que os voy a explicar. ¿Por qué? Porque es una fotografía y no se puede totalmente asimilar si no lo ves en el campo. Teniendo en cuenta lo que son estos 3 puntos, ¿todo claro? ¿Sí? Perfecto. Pues entonces vamos a empezar en nuestro viaje. Y para empezar tenemos que irnos casi a 50 kilómetros de aquí, al norte de la provincia de Castellón, y tenemos que irnos a más de 80 años atrás, concretamente un día que es el 15 de abril de 1938, el día que era Viernes Santo. Y esta fotografía que estáis viendo se hizo ese día, en las playas de Vinaròs. Y este momento, históricamente, para la Guerra Civil Española, concretamente para las batallas, es clave. ¿Por qué? Porque lo que estáis viendo son los requetés navarros de la 4ª División de Navarra llegando a lo que son las playas de Vinaròs, y simbólicamente ese 15 de abril se bautizaron en las aguas del Mediterráneo por haber conseguido alcanzar algo que unos meses antes creían que era prácticamente imposible. Y eso es así, ¿por qué? Porque concretamente en 1938, el 15 de abril, se conseguía esto que tenéis aquí. El ejército, en este caso pone nacional, pero el ejército de Franco conseguía partir la República en 2 partes. Y para el ejército nacional o sublevado, concretamente fue el momento en el cual creían que ya tenían a la República en un puño. Es más, seguramente fueron las horas más bajas dentro de la propia República, creyendo que todo el frente se desmoronaría y entonces se acabaría la guerra. Las tropas navarras así lo creyeron ese 15 de abril, tanto que en sus diarios de guerra escriben lo siguiente: en una semana, Valencia. Llevaban 2 años de guerra y en un mes habían atravesado uno de los puntos geográficos más duros de toda la península ibérica, que es el Maestrazgo. Habían tardado solo un mes. Estas tropas, la 4ª División de Navarra, eran la tropa de élite del ejército de Franco. Habían luchado en diferentes puntos de la geografía, como por ejemplo batallas como la batalla de Brunete, una de las más duras y las más sangrientas. Habían roto el puerto del Escudo consiguiendo entrar dentro de Cantabria, y eso permitiría la caída de Santander. Habían luchado en Asturias en algunos puntos como el puerto del Mazuco. Había sido algunas de las batallas más duras que habían llevado en aquel momento, y sin embargo, en un mes habían conseguido llegar al Mediterráneo. No por nada se bautizaban. Así que, concretamente, este señor que tenéis aquí, que es el general Antonio Aranda, que era el comandante del Cuerpo de Ejército de Galicia, del ejército franquista, dio la siguiente orden: no hay que dejar respirar a la República. Así que vamos a avanzar hacia Valencia sin descanso. Así que 3 días después de llegar a Vinaròs, el 18 de abril de 1938, las tropas del general Aranda comenzaban su andadura hacia Valencia, y en ese momento comenzaría la batalla olvidada. Voy a cortar con respecto al marco histórico para que nos centremos por qué es la batalla olvidada. Porque si nos centramos en la historiografía bélica de la Guerra Civil Española, realmente la historiografía bélica es muy sencilla. ¿Por qué? Porque nos la cuentan como un cuento, en la cual, por ejemplo, las tropas franquistas están intentando asaltar Santander. Así que, como respuesta, lo que hace la República es hacer el asalto o la batalla de Brunete. Pierde la batalla de Brunete, se consigue entrar en Santander y entonces comienza una nueva batalla para entrar en Asturias. Hay un contragolpe que se realiza en Belchite, luego veremos una fotografía de Belchite, en Belchite, y todo es como si dijéramos pasito uno delante del otro. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos situamos históricamente en ese momento. Y esta fotografía que estáis viendo es de una de las batallas más duras de toda la guerra, lo que llaman el Stalingrado de España. Es la batalla de Teruel. Y si nosotros vamos a la historiografía, leeremos sobre la batalla de Teruel. Termina en febrero de 1938 y de repente, cuando pasamos de hoja, en vez de pasar a marzo, pasamos a julio,
concretamente el 25 de julio. Esto es la batalla del Ebro. Y es algo que es curioso, porque pasamos de febrero a julio y parece que de febrero a julio aquí no pasó nada en la guerra. Y eso es lo más interesante. ¿Por qué? ¿Acaso no pasó nada? Esto es muy difícil de entender para la gente que no se dedica a la historiografía militar, pero eso que hay ahí en pantalla es un mapa oficial del ejército franquista que podréis encontrar en los archivos de Ávila, en el cual está mostrándonos Castellón. Señores y señoras, en Castellón no había mapas. El ejército franquista hace una ofensiva sobre la provincia de Castellón sin mapas, y tiene que hacer mapas a mano. Eso que tenéis ahí es un mapa a mano del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército Galicia del 25 de mayo de 1938, en el cual lo que nos está enseñando es un frente de guerra que va desde Alcocebre en Alcalá de Xivert hasta Linares de Mora en Teruel, más de 100 kilómetros de frente, en las cuales en esos 100 kilómetros de frente se están enfrentando casi 200.000 tropas. Hoy tenemos gente que viene de Europa y, por ejemplo, en Europa, por desgracia, está habiendo una guerra que es la guerra entre Rusia y Ucrania. En el 2022, 1.000 kilómetros de frente, 200.000 tropas puso el ejército ruso. Año 1938, 100 kilómetros de frente, 200.000 tropas. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no pasaba nada? ¿Qué pasó entre febrero y julio? Y eso es el punto. ¿Qué es lo que pasó? En esta batalla participaron algunos de los mejores generales de Franco. Por ejemplo, Antonio Aranda se era conocido como el héroe de Oviedo, porque había resistido al asedio de Oviedo incansablemente a las tropas del Ejército de la República. Por ejemplo, la Cuarta División de Navarra, que os había hablado antes, era una de sus tropas de élite. Por ejemplo, la Legión Cóndor participó activamente en esta batalla y concretamente utilizó de forma intensiva los nuevos aviones, que estos son BFG 109, pero los conocidos Stukas fueron utilizados intensamente en lo que es esta batalla. Joder, se usaron todos los recursos del ejército franquista. ¿Por qué nadie del ejército franquista habló de esto? Pues por un motivo muy simple. Porque fue una derrota del ejército franquista. Así que no querían hablar de lo que pasó aquí. Pero entonces, por el otro lado, por el parte de la República, si fue una derrota del ejército franquista, habrían vendido a los cuatro vientos que aquí la República había ganado. Y es más, si nos metemos en el lado de la República, teníamos uno de sus mejores coroneles ya en aquel momento, que es Leopoldo Menéndez López, que era el comandante del ejército de maniobra, es decir, del puño de combate de la República, era el que estaba encargado de asestar los golpes a la República, un oficial competente y que, a diferencia de otros, no estaba politizado en aquel momento. Pero es que, por ejemplo, aquí tenemos a una de las figuras más famosas dentro del ejército de la República, que es el comandante Gustavo Durán, que si conocen a un escritor que se llama Ernest Hemingway, él ganó un premio Nobel por una novela que se llama For Whom the Bell Tolls, y el protagonista de For Whom the Bell Tolls es Gustavo Durán. Este señor estuvo aquí a 20 kilómetros de aquí, es más, seguramente estuvo en Oropesa del Mar. Gustavo Durán, uno de los héroes de la República, junto con su 69 Brigada Mixta en la batalla de Brunete. Pero, por ejemplo, ni la Montoral, uno de los mejores mayores de milicias del Ejército de la República, reconocido por los dos bandos. Entonces, ¿por qué la República no habló de esto? ¿Veis este señor? Este señor participaría en un golpe de Estado para acabar con la República en 1939. Este señor y los organizadores de lo que sería la victoria republicana aquí en Levante dieron una cosa que se llama el golpe de Casado. Así que eran considerados traidores a la República. ¿Había que hacer propaganda de los que luego traicionarían a la República?
Así que ni para un lado ni para otro a nadie le interesó contar lo que pasó aquí. Y eso sería un problema, porque aquí pasaron muchas cosas y sus cicatrices están en todo lo que es nuestro territorio. Y sin embargo, ya bien sea por autocensura después de la guerra, porque hubo mucha autocensura en la cual nadie quería contar o saber qué es lo que había pasado en la guerra, y posteriormente porque ninguna de las autoridades competentes quería explicar lo que había pasado aquí en Levante, acabó quedando como la batalla olvidada. Y en ella murieron más de 30.000 personas. Pero hay otra parte del subtítulo, que es la línea olvidada, disculpad, que es cómo se ganó esta batalla. Y esta batalla, a diferencia de otras batallas que fueron combates encarnizados cuerpo a cuerpo entre dos ejércitos, esta batalla se ganó por un elemento defensivo, es decir, se construyeron una serie de fortificaciones para detener al enemigo y de esta forma derrotarlo. Pero si no se hablaba de la batalla, ¿cómo se iba a hablar de lo que se construyó para ganar la batalla? Además, esa línea olvidada quedó oculta por otra línea que se construyó un poquito más abajo. ¿Veis el puntero todos? ¿Veis esa línea de color morado? Es más, podéis ver unas letritas ahí. ¿Veis que pone XYZ? Mirad, como anécdota de hace simplemente unos días. Soy guía turístico, así que estoy todos los días hablando con gente y, por ejemplo, el sábado pasado estuve en Alcalá de Xivert haciendo una visita guiada y vimos algunas posiciones que había ahí en Alcalá de Xivert. Y, por ejemplo, una turista de Madrid me preguntó directamente: oye, ¿pero esto es de la línea XYZ? Porque lo único que se conoce aquí en Castellón es esto, la línea XYZ. Pero ahora quiero que miren ustedes un poquito más arriba. ¿Ven esta línea punteada? ¿Ven esta línea punteada? Antes de la línea XYZ había dos líneas defensivas más, y una de ellas estaba en Oropesa del Mar. Nosotros, o este municipio, era uno de los bastiones que escogería la República para frenar al ejército franquista. Y sin embargo, la gente no lo sabe. Y es una lástima, porque, por ejemplo, para Oropesa del Mar, esto es una fotografía de una revista especializada que se llama Despertaferro, que tiene un número a propósito solo para hablar de esto, y de Oropesa del Mar solo hay un punto, el número 1. Quiero que sepan ustedes que en los 2 años y medio que llevo trabajando aquí en el municipio, solo dedicado a esto, llevamos localizados más de 81 puntos, solo en el municipio. La Generalitat Valenciana solo tiene localizados en Oropesa del Mar 6 puntos, y encima mal posicionados. Por cierto, un problema para el ayuntamiento, porque estos bienes están protegidos por ley. Si están mal posicionados, ¿qué ocurre? Que a lo mejor, si se pretende hacer algo en ese punto, no se puede hacer porque están esos bienes, cuando no están. Están en otro lugar. Pero es que si vamos a otros lugares, por ejemplo, mapas un poquito más especializados, solo encontramos 12 puntos en Oropesa del Mar. Así que está prácticamente olvidada lo que es la línea que se construyó aquí. Pero bueno, ¿qué demonios es esa batalla? Esa batalla, volvemos otra vez a lo que es el marco, esa batalla es lo que se conoce como la ofensiva de Levante. Concretamente, ¿os acordáis del general Aranda que había puesto anteriormente? Pensaba que el ejército de la República estaba prácticamente de rodillas y solo había que darle un golpe de espada para decapitarlo, así que no ofrecería prácticamente resistencia al avance de sus tropas. Así que ellos habían alcanzado lo que era la zona de costa, así que ellos solo tenían que seguir una dirección para alcanzar Valencia, que era seguir la antigua carretera real Valencia-Barcelona, o lo que nosotros conocemos como la Nacional 340. Así que dio orden a sus tropas que avanzaran a toda velocidad por la costa para alcanzar en un primer momento Castellón de la Plana y de Castellón saltar hacia Valencia. Una vez se alcanzara la línea con respecto al río Palancia,
otro cuerpo de ejército que estaba esperando en Teruel, que era el cuerpo de ejército de Castilla del general Varela, atacaría desde el interior, desde Teruel, hacia Valencia, haciendo una pinza y cogiendo Valencia entre esas dos pinzas. Ese era el objetivo que pretendía en aquel momento hacer Antonio Aranda. Y el comienzo de la ofensiva para ellos fue bien. Es más, en solo 5 días superaron 20 kilómetros. En solo 5 días. Sería el mayor avance que harían. Porque ¿os acordáis lo que dijeron las tropas navarras? En una semana Valencia, acabó la guerra y no pasaron de la provincia de Castellón. Porque para atravesar la provincia de Castellón hay que conocer la provincia de Castellón. Y la provincia de Castellón no es Castellón de la Plana. Podríamos decir que es Castellón de las montañas. Y eso es lo que aprovecharía estos señores que tenéis aquí. Esto es el Estado Mayor del del Grupo de Ejércitos de la Región Central Militar de la República. Concretamente este señor que tenéis aquí es el general Miaja, que era el que estaba a cargo, el defensor de Madrid, y el general Miaja ordenaría a su coronel de Estado Mayor, al coronel Manuel Matallana, que marchara hacia aquí, hacia Valencia, para establecer, al coste que hiciera falta, una línea o una serie de líneas defensivas para frenar al ejército nacional, al ejército franquista. Para esta tarea, el coronel Matallana escogería al comandante de ingenieros militares de la República, que es ese señor que tenéis aquí, que se llama Tomás Ardit, que lo que decidirían hacer es una cosa que posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, quiero que tengáis en mente que la Guerra Civil Española es el laboratorio de pruebas de lo que luego se haría en la Segunda Guerra Mundial, de lo que los soviéticos luego conocerían como defensa en profundidad. ¿Veis todas las líneas? ¿Vale? Voy a construir una línea, y otra 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 línea. Y el ejército franquista lo que tendrá que hacer será atravesar cada una de sus líneas. La primera la atravesará, la segunda le costará un poco más, pero la atravesará. Pero llegará un momento que habrá tantas líneas una detrás de otra que la punta de la lanza se partirá. Esa era la idea con la cual actuó la República. Y así es como lo que harían sería levantar levas. Primero de todo, siempre se nos habla de la quinta del Biberón, que son las quintas del año 39, 40 y 41. Sin embargo, nadie habla de las quintas que se levantaron para construir esto, que son las quintas del 22, 23, 24, 25, 26 y 27, que no eran militares. Podría haberos cogido a todos vosotros, sacaros de aquí, montaros en camiones y llevaros al monte a acavar trincheras. El coronel Matallana requirió en menos de 24 horas 6.000 hombres para acabar trincheras. Y en menos de 24 horas se recabaron 6.000 hombres para acabar trincheras. Quiero que tengáis en mente que se construyó una línea de más de 100 kilómetros en 2 semanas, en condiciones inhumanas, lloviendo a cántaros. ¿Os acordáis del domingo por la noche? Pues imaginaos, un mes entero lloviendo como el domingo por la noche y vosotros todos los días saliendo al campo a acabar trincheras. Esas son las condiciones de trabajo en las cuales trabajó esta gente. Y para entender por qué Oropesa del Mar, me gusta ver Oropesa del Mar de lejos, mucho, porque cuando estás en la plena Oropesa no te das cuenta de la importancia que tiene Oropesa. Y Oropesa es fundamental estratégicamente. ¿Por qué? Porque esto es como si fuerais el ejército franquista que está mirando hacia lo que tiene que ir ahora mismo, porque esto es Santa Llúcia, en Alcocebre, y está mirando hacia toda esa línea de montañas que tenéis ahí enfrente. Lo que tenéis es un muro de roca que desde la más remota antigüedad ha sido una muralla, y cruzar esa muralla ha sido prácticamente impracticable para todos los ejércitos que han intentado cruzarla. Así que la República pensó que ese muro sería el que detendría al ejército franquista. Así que Oropesa sería el comienzo de este bastión de guerra. Y así comenzaría el 2 de mayo de 1938 la construcción
de la línea de Levante, que es como se denomina realmente a las posiciones que hay aquí y que durante casi 80 años nadie les ha hecho caso. Ahora la cuestión es, para que veáis si son importantes estas líneas, ¿veis a este señor de aquí? Ese señor es Ernst Hemingway, que estuvo aquí, en Oropesa del Mar. Pues pasó con su coche por aquí. ¿Por qué? Porque él estaba en Benicàssim y su mejor amigo se llamaba Gustavo Durán, que era el protagonista de For Whom the Bell Tolls, y Gustavo Durán estaba en su puesto de mando en Capicorp en Alcocebre. Así que para ir Ernst Hemingway a visitar a Gustavo Durán, por donde pasó fue por aquí, por Oropesa del Mar. Y concretamente cuando llega el 8 de mayo a Capicorp para hablar con Gustavo Durán, el mismo Ernst Hemingway le comenta a Gustavo Durán: veo que estáis haciendo las cosas bien, porque de estar retrocediendo centímetros en el mapa, ahora solo retrocedéis centímetros en la Tierra. Y me he dado cuenta que cuando cruzaba Oropesa del Mar tenéis las espaldas bien cubiertas. Ernst Hemingway, cuando pasó por aquí, seguramente él vio todos los trabajos de fortificación que se estaban haciendo en Oropesa del Mar. Nosotros, hoy, lo que os voy a enseñar es prácticamente nada en comparación con seguramente lo que vio en 1938 Ernst Hemingway. Y Ernst Hemingway había visitado la mayoría de frentes de guerra. Así que cuando dice, tenéis las espaldas bien cubiertas, es porque lo que hay aquí tiene que ser unas posiciones defensivas muy bien trabajadas. Quiero que veáis esto. Esto no es de aquí, esto es de la guerra de Ucrania. Esto es un mapa de GeoOSINT, es inteligencia digital abierta, en la cual gente como nosotros, que somos muy frikis, lo que nos dedicamos es a ver dónde están las posiciones fortificadas de un conflicto. Y lo que hacemos es, buscando durante horas incansables, ya bien sea en terreno, o ya bien sea en fotografía aérea, o ya bien sea a través de satélite, saber dónde están y dibujarlas en el mapa, para que podamos hacernos una idea de cómo es el conflicto. Cada punto blanco es una posición fortificada, para que os hagáis una idea de qué carajos es una guerra. Eso es lo que habría aquí. Ahora veréis nuestro trabajo. Nosotros hemos encontrado 81. Mirad esto, y esto solo es un punto, que es Konstantinovka, no sé si lo he pronunciado bien, ¿vale? Por ejemplo, otro de GeoOSINT, un poquito con más claridad, en la cual podemos ver cómo se han dibujado sobre el mapa posiciones, en las cuales tenemos trincheras y, por ejemplo, lo que son vados antitanque, ¿vale? Eso es lo que nosotros queremos hacer aquí en la provincia de Castellón y es lo que estamos haciendo. Y ahora la cuestión es la siguiente: ¿qué es la línea de Levante? ¿Qué nos vamos a encontrar en la línea de Levante? Por ejemplo, la mayoría de gente que ha venido conmigo a las visitas lo tiene un poquito más claro, pero la gente que no ha venido, pues siempre suele pensar con lo que es una fortificación, siempre suele pensar en búnkeres de cemento, por ejemplo, tipo Normandía, cosas por el estilo, y esto es una posición fortificada, típica de la República, un parapeto de piedra. Chicos, hoy no me he traído proyectiles de la guerra, pero tengo un proyectil de 105 milímetros de este tamaño que pesa 12 kilos. Si un proyectil de 12 kilos pega eso, ya podéis rezar. Pero eso es una fortificación típica de la República. Y eso es lo que vamos a encontrar mayoritariamente aquí. ¿Por qué? Que levante la mano quienes de los presentes han ido a dar una vuelta por la Sierra de Oropesa. ¿Vale? Perfecto. Una pregunta para los que habéis estado en la Sierra de Oropesa. ¿Cómo es el suelo de la Sierra de Oropesa? ¿Cómo es? ¿Se puede plantar algo en la Sierra de Oropesa? Es piedra, es roca pura y dura. Una pregunta, ¿se pueden cavar trincheras como en la Segunda Guerra Mundial en la Sierra de Oropesa? No, porque lo que te encuentras es roca pura y dura. Así que, ¿qué es lo que hizo la República? La República, en las zonas de la Sierra de Oropesa, no podía cavar apenas trincheras. Como mucho, podía cavar una semitrinchera y con la piedra que se sacaba de la semitrinchera construir un muro de piedra en seco, la tierra. Aquí lo han hecho muy bonito, con sacos, pero en nuestros manuales de fortificación de la época, de 1937, lo que se hace es coger la tierra y tirarla por encima, simplemente por un hecho, porque si pegan un tiro y van hacia la trinchera, eso está hecho de piedra, así que si una bala golpea en lo que es la piedra, saltan esquirlas de piedra, y si vosotros estáis protegidos detrás de la piedra, esas esquirlas, esos chinazos, van a vuestros ojos y os dejan ciegos.
Así que la tierra lo que hace es que cuando una bala impacte nos salten esquirlas y no os dejen ciegos. Así que se reaprovecha todo lo que hay disponible cuando se excava y se prepara lo que es una fortificación. Aquí se lo han currado mucho más y han puesto hasta una posición de tiro. Aquí las posiciones de tiro molan un montón porque las hacen con piedra en seco y la verdad es que son bastante chulas. Así que tenemos más o menos claro cómo son las posiciones fortificadas. Google Earth mola un montón. Todos estamos en Oropesa ahora mismo. Quiero que os fijéis en la pantalla en las posiciones de color moradito. ¿Veis las posiciones de color moradito? Cada posición de color moradito es una trinchera. Por ejemplo, disculpad, nido de ametralladora, trinchera de parapeto de piedra, puesto de artillería, parapeto de piedra y nido de ametralladora en el otro extremo. Así, detrás tenemos más, porque se van superponiendo por capas, pero por ejemplo, si nos desplazamos hacia Oropesa del Mar, ¿conocéis todos el balcón? Esto es el balcón, mirad lo que tenéis en el balcón. Todo esto es una posición de parapetos, más trincheras excavadas, porque aquí hay tierrecita para poder excavar, en las cuales, por cierto, si las limpiarais, podéis ir caminando por dentro como si estuvierais en la Primera Guerra Mundial. No tenéis que iros a Francia, no tenéis que iros a la batalla del Jarama en Madrid. En Oropesa del Mar tenéis exactamente lo mismo. ¿Sabéis cómo llamaban a estas líneas, por ejemplo, la gente de Alcalá de Xivert? La línea Maginot española, porque podéis encontrar casi lo mismo que en Francia, aquí, sin necesidad de iros a cualquier otro lado. Pero es que si entramos dentro del balcón, por ejemplo, a ver, disculpad, dentro de la propia urbanización, en una zona sin construir, tenemos un puesto de artillería con una línea de parapetos, dentro de la propia urbanización. Pero es que si subimos al Tossal Blanc, que es la montañita que tenemos en Oropesa, a la parte de arriba tenemos un puesto de mando con puesto de observación, tenemos un nido de ametralladora, tenemos una posición de artillería y después, por ejemplo, esta trinchera mola un montón, este parapeto, porque cuando fui a ver estos parapetos venía el dueño de esta casa que tenemos aquí y él mismo me confirmó, que ese muro que entra en mi casa es un parapeto de la Guerra Civil. Y yo, sí, caballero, lo que entra dentro de su casa es un parapeto de la Guerra Civil, porque el parapeto se mete dentro de la propia casa y forma parte de la propia casa. Pero es que en las de abajo, fijaos esta línea, cómo recorre toda la parte inferior del Tossal Blanc. Esta parte tiene refugios excavados, tiene nidos de ametralladora, y eso está a 2 pasos de vuestras casas. Yo sé por dónde van las líneas por dentro de las casas, porque en la fotografía aérea de 1956, que tiene, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional, se puede ver exactamente por dónde va la línea por dentro del balcón. Exactamente. Se podría hacer la reconstrucción completa. Es más, la autopista se construyó, como aquel quien dice, hace 2 días. Así que con la fotografía aérea de 1956 puedo saber que donde está la autopista había un puesto de artillería. Si vamos aquí, que tenemos una línea de más de 1 kilómetro de largo, ya le gustaría a muchos municipios de la provincia tener una línea de más de 1 kilómetro de largo, que simplemente con limpiar lo que serían los matojos que hay alrededor, podrías ir recorriendo el kilómetro de largo tranquilamente por dentro de la posición. Cuando se construyeron estos naranjos, se acabó la línea. Hay desconocimiento, y el desconocimiento hace que no sepas lo que hay. Y tú querías plantar naranjas, pues has plantado naranjas y ya está, ¿de acuerdo? No creo que interpretéis esto como una crítica ni nada por el estilo, porque al final todo esto es avance y el futuro pues hace que muchas cosas del pasado, por desgracia, pues se pierdan. Hay algunas que se conservan mejor, otras que peor, pero no todo se puede conservar. Más o menos una idea general, nos hacemos una idea general, ¿vale? Porque podría ponerme mucho más en profundidad, pero el tiempo es el que es, así que no puedo permitírmelo porque me has pedido fotos, ¿vale? Y he empezado por el final, porque la línea seguramente, pero por desgracia no se ha conservado. ¿Conocen lo que es el río Chinchilla? ¿Vale? Para quien no lo conozca, es el río que desemboca en Marinador, ¿de acuerdo? Seguramente, por detrás del río Chinchilla
pasaba una línea hasta lo que hoy en día es Marinador, pero como se cultivó, como se abandonó, toda esa parte se ha perdido, porque no tiene sentido que en el llano no hubiera nada. Y como hemos visto en otros municipios, en el llano también tenemos lo que son trincheras, quedan pocas, pero las hay. Por desgracia, aquí en el municipio de Oropesa del Mar, pues no se han conservado, pero seguramente habría una línea primera en lo que es el barranc dels Perchets, que ya está en el término de Cabanés, una segunda línea en lo que es el río Chinchilla, una tercera línea que sería la Sierra de Oropesa cerrando por el Balcó, y una cuarta línea ya muy, como si dijéramos, muy improvisada, que está en el Rodecho. ¿Saben lo que es el Rodecho? ¿Vale? Antenas de televisión, no las de la sierra, sino entre Benicàssim y Oropesa, ¿de acuerdo? Ahí hay una serie de posiciones pequeñitas improvisadas. Esto es el Rodecho. Este es mi compañero Pablo, que me acompaña en mis expediciones a buscar lo que son trincheras, porque os aseguro que muchas son prácticamente imposibles de alcanzar. Es más, pensad que nosotros vamos con botas, y ellos iban con alpargatas. Y hay algunas posiciones que no hemos alcanzado a llegar a ellas, porque ni una cabra montesa llega hasta ellas. Y ellos subieron y montaron parapetos en mitad de acantilados en la Sierra de Oropesa. O sea, es espectacular el trabajo que hizo esta gente en aquel momento. Quiero que se fijen en estas piedras delanteras de mi compañero Pablo. Esto es un parapeto improvisado de piedra en seco. Esto no es como lo que les he enseñado antes. Esto es simplemente coger las piedras de alrededor, montar una pequeña posición de cobertura y desde allí, con unos prismáticos, que es lo que está haciendo mi compañero, observo el frente, que ya veis la visibilidad perfecta que se tiene de todo el frente, ¿vale? Pero es que al lado de lo que es esta posición, esto es más difícil de ver. ¿Ven esto que estoy señalando? Esto es una trinchera excavada. Se le ha reforzado con un muro de piedra en seco, pero esto está excavado. Si te metes dentro, esto te llega hasta aquí. Rellenada con tierra, es decir, que si la limpiáramos seguramente te cubriría hasta aquí. Y es una trincherita pequeña, no más larga que de esta mesa hasta aquí, hasta la pared, ¿de acuerdo? Y eso, por ejemplo, empiezo por el final, Rodecho, pero, ¿quieren ver lo que hay en el balcón? ¿Ven el muro, lo grueso que es? Esto de aquí abajo, esto de aquí, es una pequeña trinchera excavada. Va todo el muro con una pequeña trinchera excavada por detrás, en la cual tú puedes ir y, de rodillas, puedes cubrirte detrás de lo que es el parapeto. Se mete, va por aquí la línea, y se mete dentro de las casas. Y continúa. Esta tiene más de 600 metros de recorrido, esta línea. Vamos a unas posiciones de la Sierra de Oropesa, que empezó con la portada. Miren la posición. ¿Ven los muros? Estamos un montón porque tiene muro detrás y muro delante. Es un parapeto perfecto, este soy yo, caminando por dentro de lo que es la posición en zigzag, para evitar las explosiones. Cuando cae un proyectil de artillería detona en todas direcciones, así que si yo lo hago en zigzag, puedo cubrirme de esas direcciones en las cuales puede caer un proyectil detrás o delante, y tiene paracascos, que es por si lanzan una granada ofensiva, poder proteger mi espalda. O sea, están pensados hasta para atacarme por delante y por detrás, y cómo va cada una de las explosiones. Miren qué bien se ve. Y cómo controla Oropesa, que aquí no se salvaba nadie. Si el ejército franquista entraba, que es lo lógico, habría entrado por la carretera nacional que antiguamente pasaba por dentro de Oropesa del Mar, nosotros desde aquí lo que habríamos hecho habría sido una emboscada. Habrían acorralado a las tropas franquistas dentro de Oropesa del Mar. Quedaos con esto, porque esto es fundamental para entender o dar gracias que hoy estéis aquí. Esto es la continuación por la Sierra de Oropesa. Esto tiene más de 1 kilómetro y vas caminando por dentro. Es difícil ahora, pero está lleno de matorrales, palmito, de todo, pero vas por dentro, usan las propias rocas como para cascos para poder ir. Esto es un nido de ametralladora, tú vas por aquí dentro y te metes hacia abajo. Esto es redondeado, es un nido de ametralladora que apunta hacia la carretera nacional y hacia el castillo de Oropesa. Lo tienen en segundo plano. Esto, por ejemplo, es en la punta de la Sierra de Oropesa, es decir, si nos fuéramos hacia Torreblanca, Alcalá de Xivert, y nos quedáramos en la parte alta, lo que se conoce como el planeta alt de la Sierra de Oropesa. Miren la línea, miren el parapeto, esto de aquí es un nido de ametralladora. Miren cómo controla totalmente el llano, lo que es la vaguada del Barranco del Campello, del Chinchilla y del Perchets. ¿Para qué? Para controlar las líneas que avanzan. Pero esta, fíjense dónde está Marinador y dónde está mi compañero Pablo. Esto está
a mitad altura de la Sierra de Oropesa. Para llegar ahí, para alcanzar ese punto, de todo el público, solo 5 o 6 personas llegarían ahí. Para alcanzar ahí tienes que ir por un sendero así de un acantilado, tienes que escalar para poder llegar a esa posición. Y no os puedo enseñar más porque es un vídeo, pero arriba de esto hay un puesto de artillería en la cual montaron un cañón de 2000 kilos. Lo desmontaron en 4 trozos, lo montaron en mulos y lo subieron hasta allá arriba. Yo creo que eran cabras más que mulos, pero para que se hagan una idea de qué carajo se hizo aquí. ¿Vale? Otra posición, desde la parte de arriba de la sierra, controlando lo que es toda la llanura. Por cierto, de aquí en Buendía se ve hasta Peñíscola al fondo, se controla hasta Peñíscola. Otra línea que lo que hace es también controlar todo Oropesa del mar. Esto está, las antenas de televisión arriba de la sierra. Si ustedes bajan en dirección hacia Alcalá de Xivert, bajan las antenas y tienen que tirarse al acantilado. Del camino de la senda de la sierra se tienen que tirar al acantilado. Y una vez se tiran del acantilado, hay una pequeña repisa, pues en esa pequeña repisa montaron otra trinchera. O sea, intentaron ocupar cualquier puesto que pusieron. Y luego, lo más interesante, que esto apenas, porque todo el mundo se fija en lo que son las grandes trincheras, pero las defensas de la República no se hacían con las trincheras. Las trincheras normalmente eran de tránsito, es decir, para que los soldados fueran de un punto a otro. La defensa se centraba en las ametralladoras pesadas, así que lo más importante son los nidos de ametralladora, y muchos de ellos eran nidos ocultos en la montaña. Esto es, en el acantilado, en una pequeña repisa del acantilado, montaron otro puesto de artillería. Esto es un muro que va más o menos hasta esta altura, y en la parte delantera, que es esta parte de acá, lo que hacen es una vaguada para poder asomar el cañón y poder disparar por el cañón. Esto de aquí, un puesto de observación que tiene más o menos este espacio en el cual estoy yo aquí. Y tienes que escalar para poder llegar hasta este puesto de observación que hay aquí. Y controlas toda Oropesa y toda la llanura. Otro puesto de ametralladora individual, puesto en lo que es la sierra. ¿Ven el campo de naranjas que les decía antes, que se ve abajo? Y lo que me pregunta mucha gente, ¿y qué se encuentra ahí? ¿Qué se encuentra ahí? Porque al final toda la gente, la guerra civil siempre la ve pues como lo mismo. Balas, armas, si encuentras proyectiles de artillería, ¿vale? ¿Y qué se encuentra aquí? En los 2 años, casi 3 años que he estado buscando trincheras aquí, solo he encontrado en todo ese tiempo esto. Un casquillo de un Mosin Nagant, un rifle ruso. Solo un casquillo en casi 3 años de trabajo. Y diréis, joder, qué mal arqueólogo eres, que no has encontrado nada más. Los que me conocen saben cómo tengo el coche de Alcalá de Xivert. ¿Por qué? Porque ¿sabéis la suerte que tenéis aquí? La suerte que tenéis aquí es que no se pegó ni un tiro. Eso es Belchite. La suerte que tenéis aquí es que no se pegó ni un tiro. Si vas a Alcalá de Xivert, aquí no hay material, porque aquí no hubo combates y no se pegó ningún tiro. Solo con que vayas 20 kilómetros más arriba, a la línea A, que es la línea de Alcalá, hasta Ares del Maestrat, está llena de proyectiles de artillería, llena de granadas, llena de balas, llena de lo que es metralla, que es lo que realmente era lo más peligroso, está a rebosar. Y sin embargo aquí no encuentras nada. ¿Por qué? Porque el ejército franquista rompió la primera línea, la línea de Alcalá de Xivert. Y concretamente, la idea republicana era ir resguardando cada una de las líneas que os había enseñado anteriormente para ir frenando a lo que es el ejército franquista progresivamente. Sin embargo, aquí tenemos dudas, ¿por qué? Porque nos hablan de la 70 Brigada Mixta y la 98 Brigada Mixta Republicana, que son los que estaban asentados aquí, pero los tuvieron que llevar de reserva hacia Mosqueruela y supuestamente quedaron desguarnecidas las posiciones que tenemos aquí. Así que no sabemos quién carajos había en estas líneas. No sabemos ni si había soldados en estas líneas. Pero cuando el ejército franquista rompió el frente en Alcalá de Xivert y en Vistabella del Maestrat, los soldados que había aquí creyeron que iban a ser embolsados, es decir, iban a ser rodeados y destruidos.
Así que ¿sabéis lo que hizo el Ejército de la República? En vez de ocupar las posiciones de Oropesa del Mar y de la línea de Levante, después de haber trabajado incansablemente durante casi un mes bajo la lluvia para construir 100 kilómetros de líneas, se dieron la vuelta, salieron corriendo y pasaron de largo de estas líneas. No las ocuparon y se marcharon hasta Castellón. Así que el ejército franquista, cuando llegó aquí, lo que vio es que no había nadie, que nadie defendía estas líneas. Así que, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. ¿Y sabéis por qué os digo que es una suerte? Porque quien entienda de historiografía militar sabrá de lo que hablo. Porque quiero que se fijen en la línea morada. Una pregunta. El ejército franquista viene de aquí hacia allá, ¿vale? Viene del norte hacia el sur. ¿Oropesa del Mar dónde está? ¿Delante o detrás de las líneas? La República decidió sacrificar a Oropesa, Cabanes y Vaidalba al fuego de la guerra. Construyó la línea por detrás, porque usaría esas tres ciudades, esos tres pueblos, en aquel momento, como punto para enzarzarse en una batalla urbana, que son las batallas más duras, como se demuestra en la guerra. ¿Qué es lo que habría pasado? Que Oropesa no existiría, o no existiría tal y como la conocemos hoy en día. Yo os he puesto Belchite, pero en Castellón pasó exactamente lo mismo, un poquito más al sur, en la línea XYZ, con una ciudad que se llama Nules, la Belchite de Castellón, de las cuales, de las 1.470 casas que tenía Nules en aquel momento, solo quedaron en pie 34. Así que hay que dar las gracias a que la República decidiera no plantar batalla, porque si no, hoy no podríamos disfrutar de venir de vacaciones a un sitio maravilloso como es Oropesa del Mar. No puedo contaros mucho más con el tiempo que tengo, pero estáis invitados, alguna vez que haga visita guiada, estáis invitados a venir a ver las trincheras, ¿de acuerdo? Así que, chicos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido, gracias otra vez al Ayuntamiento, gracias a la revista La Salt y gracias a vosotros, chicos. Disfrutad de las fiestas y buenas tardes.